Bueno, se entiende la opción de que no tienen tiempo porque muchos están trabajando, muchos tienen clases y demás, ¿no? Entonces, pedirles las disculpas porque el día martes no pude pasar por un problema de salud. Sin embargo, pues Dios mediante ya estoy tratando de recuperarme y reincorporarme, ¿no? Bueno, de todas formas, pues esta clase está siendo grabada. Yo la grabación la voy a subir a la plataforma para tratar de que, bueno, todos puedan verlo, ¿ya? Puedan verlo en el transcurso de hoy o mañana, porque tenemos que hacer una tarea. Y esa tarea tiene un tiempo más corto, porque el día martes es nuestro examen práctico, ¿ya? Entonces, una vez que demos el examen práctico, pues tenemos que hacer el cálculo de la nota práctica. Y en la nota práctica también está incluyéndose el tema de hoy, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de querer hacer la clase lo más antes posible, porque si no, pues el martes nos podíamos haber organizado para hacerlo, bueno, un día determinado que todos puedan o que la mayoría pueda. Sin embargo, no podemos esperar una semana más, porque una vez que se dé el examen práctico, pues tenemos que calcular lo más antes posible la nota para que ésta esté en el sistema. No nos va a dar más tiempo para hacer una tarea más. Bueno, entonces, a ver, nuestro tema es lesión de la columna cervical, ¿ya? Este es el último tema de nuestro primer parcial. El primer parcial termina con este tema. Necesitamos la tarea de este tema para poderles calificar, ¿ya? Necesito la tarea de este tema, ¿ya? Bueno, por situaciones de fuerza mayor que estamos haciendo la clase en otra fecha, pues la asistencia no se va a tomar en cuenta, o sea, no se les va a poner falta, pero necesito que ustedes hagan la tarea que hoy les voy a indicar, ¿ya? Bueno, a ver, entonces vamos a ir a la parte del tema de hoy. A ver, ¿dónde está? El tema de hoy es lesión de la columna cervical o inmovilización de la columna cervical. Este tema está programado para hacerlo en la clase presencial. Entonces, bueno, también se les avisó anteriormente de que vamos a tener clases presenciales, no de todos los temas, pero sí de algunos específicos. Uno de esos temas es este. Entonces, bueno, si Dios mediante lo permite, las situaciones en especial con los casos de COVID y demás descienden y demás, tenemos que retornar este mes, en teoría, de fin de mes más o menos, a las clases, bueno, por lo menos a algunas clases presenciales. Y en soporte básico de vida está destinado a dos temas. Un tema es este, lesión de la columna cervical, puesto que en el aula tenemos minervas, collerines cervicales, tablas espinales, para poder utilizarlo. Y ustedes tienen que aprender a utilizar estos instrumentos. Y el otro tema es la resucitación cardiopulmonar. En el aula también tenemos muñecos especiales, específicos para hacer la resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, hoy vamos a ver la lesión de la columna cervical, pero el objetivo es construir un inmovilizador, ¿ya? Porque las minervas, los collerines cervicales que hay en los hospitales, eso se utiliza en los hospitales. Eso no hay en la calle, ¿no? Pero también hay que aprender a utilizar. En la calle, ¿qué tenemos que hacer? En la calle hay que improvisar. Tenemos que construir un inmovilizador de la columna cervical, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, aquí tenemos el tema. Vamos a compartir.
Perfecto, estamos compartiendo. Entonces, este es nuestro tema. Lesión de la columna cervical. A ver dónde estamos. Veremos, todos estamos bien. Perfecto, este es nuestro tema. Lesión de la columna cervical. Y la clave de la lesión de la columna cervical es hacer la inmovilización de la columna cervical. Esa es la clave de este tema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muy importante es saber que todo el cuerpo, todas las extremidades, las manos, los pies, el reflejo de micción, el reflejo de defecación y demás, todas estas funciones prácticamente están manejados por el cerebro. Y la información llega y sale del cerebro a través de la médula espinal. Como ven en el ejemplo, hay muchos receptores en todas las partes del cuerpo a través de los cuales el estímulo llega al cerebro. El cerebro analiza el estímulo y también la respuesta también viaja por la médula, ¿no? Cuando existe un trauma, en especial traumas, accidentes de tránsito, golpes y demás, existe riesgo de que se lesione la médula espinal, ¿ya? Y al lesionarse la médula espinal, la columna en especial, que es la que interesa, pues la columna está protegiendo la médula. Si la columna se lesiona, pues también hay riesgo de que se lesione la médula, ¿ya? Y si la médula se lesiona al punto de seccionarse, partirse, pues el problema es que de la sección, de la lesión para abajo, se va a perder toda conexión con todas las extremidades, ¿ya? Y la parte de la médula que más se lesiona, sin lugar a duda, la parte cervical, la región cervical. Eso quiere decir que si un paciente se secciona la médula a nivel del cuello, el paciente va a quedar cuadripléjico. ¿Qué quiere decir eso? Que del cuello para abajo no va a poder mover nada, no va a poder sentir ni mover nada. Estas lesiones, secciones de la médula espinal, son lesiones que son eternas para toda la vida. No existe solución en ninguna parte del mundo para solucionar esta sección de la médula espinal. De ahí la importancia, ¿no? Pero en la mayor parte de los accidentes que ocurren, traumas, accidentes y demás, en la mayor parte termina lesionándose la columna, la que está por fuera. Pero la médula no se lesiona o simplemente se lesiona parcialmente, pero no se termina seccionando, ¿no? En la mayor parte de los accidentes. Entonces, se termina seccionándose durante el movimiento, por no tener los cuidados necesarios y el transporte. De ahí de que lo que se ha pretendido es tener criterios para sospechar lesión de la columna cervical. Y eso es lo que tenemos. Estos criterios que ven acá son criterios para sospechar lesión. No son criterios que nos indiquen lesión absoluta. Son para sospechar, ¿ya? Esta sospecha va a depender si el paciente está inconsciente o consciente. Si el paciente está inconsciente, inconsciente quiere decir que el paciente no habla, no se mueve, no responde a ningún estímulo, está en el suelo. ¿Cómo vamos a sospechar si el paciente tiene lesión de la columna cervical? A través de estos tres. Uno, la cinemática del trauma con alta transferencia de energía, ¿ya? El tipo de accidente. Si el tipo de accidente ha sido muy marcado, muy fuerte, sospechamos lesión de la columna, ¿ya? Además, lesiones de alta transferencia en cráneo, cuello y tórax. Es decir,
voy a revisar la cabeza, el cuello y el tórax superior. Si encuentro alguna lesión de alta transferencia, es decir, fracturas, hematomas, lesiones contusiocortantes, o sea, lesiones grandes, ¿no? No pequeñas, también sospechamos, ¿no? Y si no tenemos ningún dato, la presencia de un ambiente sospechoso también nos va a permitir hacer la sospecha. ¿Qué es un ambiente sospechoso? Decíamos, por ejemplo, eh, si encontramos un paciente en la calle, ¿ya? Y está el paciente en el suelo, inconsciente, y resulta que el paciente, bueno, pues nadie sabe nada qué ha pasado con el paciente, todos lo han encontrado en la calle ahí, nadie sabe, nadie ha visto nada. Pero justo encontramos que al lado de la cabeza del paciente existe una piedra. Esa piedra que está al lado de su cabeza, pues hace que el ambiente se vuelva sospechoso. Y por solamente ese dato, sospechamos lesión de la columna, ¿ya? Si el paciente está inconsciente y yo sospecho lesión de la columna, ¿qué tengo que hacer? Pues no lo puedo mover. Tengo que primero inmovilizar la columna cervical, ¿no? Y estoy en la calle no existen estos instrumentos, que son los collarines, no hay en la calle. Entonces, en la calle, ¿qué tendré que hacer? Tendré que improvisar, tendré que buscar algún material para yo construir un inmovilizador de la columna cervical. Y eso es lo que tenemos que hacer en la tarea de esta clase. Bueno, si el paciente está consciente, para fines de la práctica de esta clase, es mejor considerar de que todos los pacientes están conscientes. Es más fácil, ¿no? Si el paciente está consciente, eso quiere decir que el paciente habla. Entonces, nos vamos a acercar donde el paciente y le vamos a decir, señor, ¿te duele tu cuello? Si el paciente nos dice, sí, me duele mi cuello, sospechamos lesión de la columna, ¿no? Entonces, el dolor es fundamental en este caso, ¿no? Si el paciente, le vamos a preguntar al paciente si el paciente tiene dolor a nivel del cuello. Ah, por lo menos Sama está en la clase. Uno por lo menos. Hola, Sama. ¿Estás conectada? Hola, Tato. Bueno, estamos haciendo la clase. Estoy grabando la clase. Entonces, yo lo voy a subir después el video para que todos sus compañeros puedan ver, ¿ya? Pero como usted está, si tiene alguna pregunta, alguna duda, me interrumpe nomás la clase. ¿De acuerdo? Sí, Tato. De acuerdo. Entonces, sigamos. Entonces, si el paciente está consciente, le vamos a preguntar si le duele su cuello. Entonces decimos, señor, ¿te duele tu cuello? Si el paciente dice que sí, sospechamos lesión de la columna, ¿no? Y la otra es buscar trastornos sensitivos y motores, que también resultan muy sencillos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer, el paciente está en el suelo, le vamos a decir, señor, levante por favor esta mano, levante esta otra mano, levante este pie, o le vamos a tocar, o le vamos a apretar, ¿no? ¿Sientes lo que te toco? Si el paciente no puede levantar o no siente o tiene menos fuerza, sospechamos lesión de la columna. En estos casos estamos haciendo una sospecha, ¿no? Sospecha es de que tal vez, una sospecha. ¿Qué pasaría si el paciente está en el suelo, está consciente? Le digo, levante la mano, no levanta. Levante la otra mano, no levanta. Le pellizco, no siente nada. Entonces ahí casi estaríamos diciendo de que hay alta probabilidad que esté lesionado la médula espinal. Pero con esto lo que hacemos más que todo es hacer una sospecha. Es decir, la médula no está totalmente seccionada. Tal vez está comprimida, pero no secciona, que es lo que nos interesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la calle? Lo que tenemos que hacer, y para nuestra tarea, tenemos que hacer la inmovilización de la columna cervical. En el aula de soporte básico de vida tenemos estos collarines cervicales, también se llaman minervas cervicales. Tenemos también esta tabla espinal, tenemos también este material, y este otro, ¿no? Esto vamos a aprender a usar cuando volvamos a la clase. Pero para esta clase
lo que tenemos que hacer prácticamente, lo que tienen que hacer como tarea, es construir un inmovilizador. Eso tienen que construir. Y no solamente construir, sino tienen que utilizarlo en el paciente. Necesitan un paciente y necesitan un inmovilizador. ¿Ya? La idea no es que ustedes vayan a comprar nada. No es la idea. Se supone que esto lo estamos indicando para la calle. Y se supone que si vamos a utilizarlo en la calle, pues en la calle no hay nada. Bueno, no hay nada comprado, se podría decir, ¿no? Tenemos que usar cosas que podamos tener en la casa, en el cuarto, ¿no? Y construir un inmovilizador de la columna cervical. Miren, por ejemplo, a ver este inmovilizador. Este inmovilizador, lo que han hecho, esto es de sus compañeros, ya, por si acaso, no es foto de internet exclusivamente. Lo que han hecho sus compañeros, han usado un material, una toalla gruesa, tiene que ser grueso, y lógicamente sirve, considerando que es una niña, y lo han fijado. Además han utilizado otros inmovilizadores a los lados, que también está fijado, ¿no? Lo que han hecho es improvisar y utilizar un material para inmovilizar la columna cervical. El material es suficientemente grande y grueso como para que sostenga el cuello y para que el cuello no se mueva. Esa es la idea, que no haga este movimiento. Y eso es lo que se ha hecho en esta paciente. Y también se ha puesto a los lados. Aquí no se ha comprado nada, tal vez esta tela, pero después todo lo que se ha utilizado es algo que tenían en la casa o podían tener en la calle. Hay muchos instrumentos que sirven para construir un inversor de la columna cervical. Les doy ejemplos. Por ejemplo, a ver, tenemos el uso de las sandalias. Entonces, las sandalias, las chinelas, que también las llamamos, ¿no? Estas sandalias son flexibles y son duras. Esta sandalia se pone aquí, porque es grueso, es flexible y es duro. Pero no le puedo poner la sandalia directo. Entonces, lo que hacemos es la sandalia, la voy a tener que cubrir con una camisa, una polera, una toalla, algo, ¿no? Y buscar la forma de amarrarla, porque tiene que estar amarrado acá. Mejor si son dos sandalias, uno delante y otro atrás, mejor. También podemos usar, por ejemplo, las botellas de plástico, de tantos refrescos, gaseosas y demás que se venden, ¿no? Agarramos la botella vacía, y lo que hacemos es la aplanamos totalmente. Una vez que esté plana, la vamos doblando y la cubrimos con algo, la camisa, la polera, una pañoleta y demás. Pero tenemos que ver si la botella va a poder abarcar al cuello, si va a coincidir el cuello, porque tal vez la botella es demasiado grande o tal vez es muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos que buscar el mejor material que pueda inmovilizar la columna cervical. Vamos a ver varios videos. Vamos a ver en algunos videos donde se les trata de enseñar cómo construir un inmovilizador. Este inmovilizador, por ejemplo, que ven aquí, es un inmovilizador construido, no es comprado, es algo que uno lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Utilizando cartones, utilizando gasas, utilizando algodón. Y muchos de los inmovilizadores que tenemos en los hospitales son materiales que son construidos. A ver, entonces, para darles idea, esto también es lo que han hecho sus compañeros, ¿ya? Entonces, como en todos los trabajos que hemos ido haciendo, ustedes tienen que dar una escena. No hay necesidad de que la hagan específicamente, aunque sea la nombre, ¿no? Podrían decir, el paciente estaba bajando las gradas y de repente se ha caído por las gradas. O sea, es un trauma. Y como trauma hay riesgo de lesión de la columna cervical. La cinemática del trauma es marcada como para poder haber lesionándose la columna cervical, ¿ya? Entonces, tienen al paciente en el suelo, el paciente de preferencia que esté consciente, que se despierte. Entonces, ¿qué le dirán al paciente? Se identificarán, ¿no? Tranquilo, señor, soy personal de salud, ¿no? Y la clave será, ¿le está doliendo su cuello? Es la pregunta. Si el paciente dice que sí, sí, me duele mi cuello, sospechamos lesión de la columna.
¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar. Esto ya tenemos que hacerlo mucho más antes, ¿no? Ya busquen en su casa qué podría haber en sus cuartos, en su casa, para hacer una inmovilización de la columna cervical. Miren lo que hicieron sus compañeros. Esto es lo que hicieron. Encontraron una toalla que pusieron totalmente en el cuello y pusieron dos materiales a los lados, que son materiales parecidos a los ladrillos, que lo que hicieron es cubrirlos con otra toalla más pequeña. Pusieron dos objetos pesados a los lados y un material en el cuello, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Pero tienen que, es lo mismo, hacer un video mostrando cómo están utilizando el material. Para eso vamos a ver varios videos, cómo tienen que utilizarlo, ¿no? Pero no está complicado, ¿no? Al final hay que inmovilizar la cabeza y hay que poner el material. El error que cometieron en esta imagen que mostraron sus compañeros fue de que este material, si bien está bien utilizado, pero no han fijado. Ese fue el error. El material que utilicen, o sea, si yo decido levantar a este paciente a una camilla, el material no tiene que soltarse, porque si el material se suelta, se cae, no sirve. Tiene que estar el material fijado. ¿Qué faltó? Faltó algo que amarre a nivel del cuello, algo que fije al cuello y algo que fije a la frente. Se fija a la frente y se fija al cuello, ¿no? Podían usar una corbata, un cinturón, tela adhesiva, bueno, cinta aislante, un montón de la correa de una maleta y demás, ¿no? Poner, amarrar acá arriba y aquí abajo, lo ideal. Bueno, vamos a ver una serie de videos. Estos videos son poniendo el material hospitalario, pero la idea es tratar de hacer lo mismo, pero con el material que vamos a tener en la casa. Esa es la idea. Bueno, entonces, a ver, más o menos les voy a explicar. Tenemos al paciente, ¿no? Hay que grabar un video. Entonces, lo que ustedes tienen que dar es la escena. ¿Qué ha pasado? Pueden decirme, el paciente lo han asaltado y lo han golpeado con una piedra a la cabeza. Se ha caído por las escaleras. Tiene que ser un trauma, ¿no? Porque no me van a decir, estaba caminando y se ha caído. Ahí no hay trauma. Entonces, la caída de la altura de una persona no justifica que haya inmovilizado, que haya lesionado la columna cervical. Tiene que haber un trauma mayor. Una vez que tenemos al paciente, de preferencia el paciente que esté consciente, nos identificamos y le vamos a preguntar, señor, ¿te está doliendo tu cuello? El paciente nos dirá que sí. Listo. Levante esta mano, el paciente levanta. Levante esta otra mano, el paciente no puede levantar la mano. Tiene menos fuerza muscular, si quiere. ¿Ya? ¿Qué le vamos a hacer? Le tenemos que inmovilizar. Vamos a alinear el cuerpo. Si la mano está a este lado, a este otro lado o el pie, tenemos que inyectar. Todo lo vamos a poner recto. Una vez que esté recto, lo que tenemos que hacer es fijar la cabeza al medio. Vamos a poner la cabeza en posición neutra. Si la cabeza está así, lo voy a poner recto, en posición neutra. ¿Ya? Una vez que la cabeza está en posición neutra, tiene que quedarse así la cabeza. Porque si yo la suelto, la cabeza se ve a un lado. Y eso es lo que no se puede hacer. Voy a rectar la cabeza, voy a alinearla, voy a ponerla en posición neutra, que es en relación al eje del cuerpo. La cabeza tiene que quedarse ahí. ¿Ya? ¿Qué hago para que la cabeza se quede ahí? Una opción, buscar un ayudante. Yo podría poner la cabeza al medio y le voy a decir a alguien, una segunda persona, que me ayude. Esa persona que venga y que me agarre la cabeza. Y mientras ella me agarre la cabeza,
Ahora yo voy a poner el material que he preparado a la región del cuello. Eso tengo. Aquí vamos a poner una minerva cervical. Es un video de la colocación de una minerva. A ver, veremos para después ir comentando, ¿no? Aquí lo hacen entre varios. Entonces, pero si estás solo, tienes que hacerlo solo, ¿no? Una persona alinea el cuerpo. Y miren, otra persona va a poner la cabeza en posición neutra, alineada, ¿no? Muy importante siempre es poner un dedo a nivel de la región de la frente, lo ideal, el dedo índice a nivel del maxilar inferior y los otros dedos hacia atrás, ¿no? Esta persona sujeta la cabeza y no se va a mover con los codos en el suelo. Perfecto. La otra persona, lo que generalmente hace, esto es en paramédicos, en lo que es la atención hospitalaria, bueno, prehospitalaria de las ambulancias, va a medir el tamaño del cuello para usar el collerín. Hay varios collerines que podían utilizar en adulto. Entonces, lo que él hace es mide con los dedos cuántos dedos entra entre lo que es el maxilar inferior y parte del tórax, ¿no? ¿Cuántos? Aquí entran 3 dedos. Con esto es que va a escoger el collerín cervical adecuado. Entonces, mide, va a ir a buscar el collerín que también coincida y lo va a poner, ¿no? Esta persona está agarrando el cuello. Lo que va a hacer él es, primero va a poner el material de atrás, ¿no? Miren, en ningún momento se levanta la cabeza. No se levanta la cabeza para nada. Entonces, lo que él hace es, desliza el material por atrás, lo desliza, mientras esta persona está agarrando la cabeza. Porque si ya no estaría agarrando la cabeza, al deslizarlo, la cabeza se va a mover a un lado. Y eso es lo peor que se le puede hacer, pues, al cuello, ¿no? Entonces, desliza el material, lo pone en la parte de adelante y lo fija. Lo fija. Perfecto. Una vez que lo ha fijado, pues ahora ya se puede levantar estas manos, también estas manos, el cuello ya está inmovilizado. Eso es lo que tienen que hacer. Pero la diferencia es de que van a necesitar una persona que sostenga la cabeza. Más adelante vamos a ver una opción que uno lo puede hacer solo, ¿ya? Pero es mejor si tienen a alguien que sostenga la cabeza, ¿ya? Y necesitan poner un material acá. No van a tener este collerín, imposible que lo tengan. Tal vez uno que otro, ¿no? Pero no creo. Entonces, ahora tendrán que primero construir qué material van a utilizar. Yo voy a utilizar un cartón. Ya lo voy a cortar el cartón, del tamaño del cuello. Voy a cubrir el cartón con una toalla, una camisa, una polera. Y ya va a estar todo listo el cartón para que yo lo utilice. A ver, veamos otro video. La mayor parte de los videos son lo mismo, para irles explicando qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, encontramos una persona y lo primero que tenemos que hacer, bueno, al final si podemos hablar con él, hablamos, le decimos, ¿te está doliendo tu cuello? El paciente nos dice que sí. Lo que vamos a hacer es, tenemos que alinear la cabeza, ponerla en posición neutra, recto, ¿no? Una vez que lo pongamos recto, tenemos que buscar a alguien que sostenga la cabeza, porque no puedo soltar la cabeza, ¿no? Alguien lo va a agarrar la cabeza, mientras nosotros vamos a poner el material para inmovilizar la columna cervical. Hay que construir el material. A ver, veamos. Entonces, otra forma de agarrar, miren, el rescatista lo que hace es agarra de adelante la cabeza y lo alinea.
con el dedo pulgar hacia los mentones y los otros dedos hacia atrás, ¿no? Lo pone en posición neutra, así se llama. Una vez que está en posición neutra, vamos a buscar a una persona que agarre la cabeza. Tiene que haber una persona que te sostenga la cabeza, ¿no? La ponemos en posición neutra, le llamamos a una persona, le decimos que se ponga de rodillas, que los codos lo pongan en el suelo y prácticamente sostenga al paciente con las manos a ambos lados, ¿no? Eso es lo que vamos a pedir. Lo ideal es de que exista una segunda persona que te ayude a agarrar la cabeza. Solamente que te lo agarre, que no haga nada más, bueno, para no lesionar la columna cervical. Entonces llamamos a alguien, le decimos que se ponga de rodillas, que sostenga la cabeza. Lo ideal es el dedo pulgar en la frente, el dedo índice en el maxilar inferior y los otros 3 dedos en el cuello, lo ideal, ¿no? Entonces, la otra persona lo que hace es, trata de liberar el cuello para tratar de que, bueno, no exista ningún material que interfiera la colocación del collarín cervical. Lo que normalmente hace es medir el cuello para ver qué inmovilizador, cuál de los inmovilizadores va a utilizar, ¿no? Liberar el cuello. Cuando nosotros decidamos hacer esto, ustedes ya tienen que tener el material. ¿Qué van a utilizar? ¿No? Entonces, un cartón, una botella, una sandalia, ya tienen que tener el material listo para hacer la inmovilización. Entonces, lo que aquí hace es medir. Una vez que mide, los collarines tienen para ver la medición. Entonces, es nomás, por eso se utilizan los dedos, ¿no? Entonces, aquí se tiene, mire, para ver, incluso están por colores, para que sea más fácil el manejo a cualquiera persona. Entonces, se ponen los dedos para verificar que sea el collarín adecuado. El collarín no lo van a utilizar ustedes, bueno, en el aula vamos a utilizar, pero en esta tarea no. Y lo que se hace es deslizar el collarín por atrás. No se levanta la cabeza. La persona no levanta la cabeza. Esta persona no levanta la cabeza. Lo que se hace es deslizar el material por atrás. Entonces el scratch lo ponen hacia adentro para que no se agarre el pelo. Y lo desliza. Lo desliza por atrás y la cabeza no se mueve porque esta persona está fija. Y se le va a poner la parte de adelante. Perfecto. Y se le va a ajustar, ¿no? Entonces hay que hacer lo mismo, pero la idea es ahora utilizando otro material que puede ser toallas, cartones. A ver, vamos a ver otro video. ¿Qué pasa si estamos solos? Al final uno podría decirme, yo no tengo, solamente tengo una persona, no tengo una segunda persona, solamente tengo para mi paciente nomás, no tengo a quien me agarre la cabeza. Entonces, hay opciones y al final todo se puede hacer, tal vez improvisando parcialmente, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, muchas formas de sostener la columna cervical, muchas formas. Una forma es esta, poner las manos a ambos lados, pero siempre poner los codos al suelo. Es el ayudante, este es el ayudante, esta es la persona que es la más importante. El ayudante se pone de rodillas con los codos en el suelo y sostiene la cabeza. Y se va a quedar ahí hasta que se inmovilice la columna, ¿no? Es una opción. Pone los codos en el suelo y los sostiene. Otra opción es acercarse y poner los codos sobre los muslos. Y esta es esta opción que es muy importante y muy interesante. Esto es lo que podríamos usar en caso de que nosotros estemos solos. Yo no tengo ninguna persona que me sostenga la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que ya listar mi material. ¿Qué voy a utilizar? Voy a usar un cartón. Ya corto el cartón, lo pongo con una polera, una camisa, ya tengo todo listo el material. ¿Qué voy a hacer? Voy a alinear la cabeza, como lo ha hecho, y voy a acercar mis rodillas, y con mis rodillas voy a sostener la cabeza, con mis rodillas. Una vez que yo esté en esta posición,
las manos las puedo soltar. Mis rodillas están sosteniendo la cabeza. Ahora suelto las manos y con mis manos voy a poder poner el inmovilizador quedándome en esta posición. Con las manos pongo el cartón, el material acá, lo amarro, lo fijo y una vez que ya esté fijado, lo puedo soltar, ¿no? Yo solo he hecho, no he necesitado un segundo ayudante. Pese a que aquí lo que más se ve es la sostención del material, ¿no? Más que todo. Otra opción, ¿no? Mientras la rescatista, cuando ya esté fijado la cabeza, lo que hace es desliza el material por atrás, lo pone en la parte de adelante y lo fija el scratch. Lo fija. Una vez que esté fijado, pues ya se puede retirar. También podemos poner el collarín cervical en paciente sentado. Esto generalmente se utiliza en los accidentes de tránsito. Entonces el conductor ha quedado atrapado, no puede salir, o no lo podemos sacar porque no está inmovilizado el cuello, ¿no? Nos metemos por atrás y por atrás el ayudante sostiene la cabeza. También le pone en posición neutra. Una vez que esté en posición neutra, pues la otra persona, la otra rescatista, va a poner el collarín cervical. Mucho más sencillo, ¿no? Entonces también podemos hacerlo de adelante. Hay veces no se puede entrar atrás del auto. Hay que acomodarse, hay que ver la forma. Aquí lo que hace es, se mete de adelante. Por adelante sostiene la cabeza, mientras la otra persona va a poner el collarín cervical. Bueno, a ver, último video. En este video se indica cómo construir un material. De esto hay muchos videos en internet para ver los materiales. Entonces, miren, lo que se utiliza es un cartón. Un cartón. ¿Quién no tiene un cartón en el cuarto, en la casa? Los cartones generalmente son desechables, no sirven. Entonces, los cartones los vamos a cortar. Bueno, para crear un inmovilizador necesitamos un cartón, una venda elástica de 10, una venda elástica de 5, algodón, cinta adhesiva, tela adhesiva. Pero esto es un inmovilizador que se está creando para uso hospitalario. Entonces, de ahí les decía de que no es esa la intención. No es la intención de que compren cosas. La intención es de que ustedes eh, improvisen, vean qué tienen en su casa y según lo que tengan en su casa, pues utilicen ese material. A ver, entonces, lo que se hace es, este cartón se lo va a ir cortando las partes que están de más. Las puntas, para darle una curvatura en el mentón, una curvatura en el cuello, en la parte anterior como en la parte posterior. Entonces se va cortando eso para moldarlo, ¿ya? Ustedes pueden utilizar este material, es una idea, pueden utilizar lo que ustedes vean, pero esta es una de las ideas, ¿no? Lo cortamos para darle mayor comodidad al paciente, ¿no? Una vez que ya hemos usado el cartón, ya está cortado, tenemos que acolchar el cartón. En este caso, lo que van a utilizar es algodón. Se lo van a envolver con algodón y luego con una venda. Pero nosotros estamos en la calle. Lo que tenemos que hacer es buscar una camisa, una polera, una toalla, y con esa toalla o polera, pues cubrir el cartón para tratar de acolcharlo y después ponerlo en el cuello. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hay que ver qué tenemos en la casa para ver qué vamos a utilizar para poder cubrir este material. Entonces, ya está el material, ya está el cartón. Se pone la venda, esto para poder amarrar, y el algodón, ¿no? Lo que se hace es abrir el algodón y se va a poner el algodón en todo alrededor para que se acolche. Pero esto no tenemos en la calle.
quien se dé cuenta del algodón, podemos poner la camisa, la polera, una pañoleta, una toalla, bueno, lo que podamos encontrar en la calle. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, a ver, veremos esto de la lista un ratito. Doutor, então é somente para demonstrar a imobilização da cervical? Tienen que buscar un material y tienen que hacer la inmovilización, utilizando el material que ustedes han encontrado. ¿Ya? Si quieren pueden usar un cartón, lo envuelven y luego buscan un paciente y lo ponen al paciente. Ahora sí, no sé si... esta lista creo que hay que... Doutor, pode-se utilizar uma gorra com uma camisa também? Sí, estaría bien. Estaria bem? Sí. A gorra não precisaria envolver em la camisa, não? Somente usaria a gorra e a camisa acima da gorra, não? Sí, para más armas que todo, ¿no? Sim, sim. Ah, está bem. 30 de marzo. Esta es el 30 de marzo. Un segundito, lo pongo el cargador. Alistamos lo de la lista y con eso ya terminamos, ¿ya? Ahora sí. Preguntaremos si hay que hacer otra lista. Doutor, e a fecha para entrega, elas na outra semana, não? Não é nessa agora, não? No, ahora el problema va a ser de que, a ver, estamos en 3. Se les va a dar, yo creo que se les va a dar hasta el jueves de esta semana que viene. Jueves? Não seria melhor até o dia 14, que seria o dia da próxima classe? Porque dia 7 vamos ter exame, só? No, el problema es de que este martes 6 sí, tenemos el examen práctico, ¿ya? Entonces, sí, una vez que se dé el examen práctico, las notas tienen que entregarse hasta el día viernes. Ah, sí, sí. ¿Ya? Y dentro de la nota también está este trabajo. Ah, esse trabalho é da primeira parcial, então, ainda.
Sí, es por eso que también estamos haciendo así a la rápida, porque es de este parcial, pues no había de otra. Vamos a ver. A ver, voy a comunicarme con la universidad para ver si hay que programar otra asistencia. Un segundito. Bueno, jóvenes, ya para terminar, entonces, no contestan los de la universidad. Columna cervical, cervical. Hola, doctora Tania. Hay que programar otra asistencia, dice. A ver, entonces.
Bueno, jóvenes, entonces lo que les decía, bueno, para evitar perjuicios a ustedes y demás, vamos a poner a todos presentes, ¿de acuerdo? Entonces, para que no existan problemas. Sin embargo, este video lo voy a subir a la plataforma, enseguida voy a informar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, hay que hacer el trabajo hasta el día jueves, ¿ya? Para que podamos incluirlo y para que no exista ningún perjuicio en lo que es la nota de la clase práctica, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Doutor, somente se não tem uma pessoa a mais, posso fazer somente com a vítima, não? Com as Sí, rodilhas, aquela manobra. Se não conseguir perfecto. outra pessoa. Sí, usted lo sujeta con la rodilla y luego le pone usted mismo el material para inmovilizar la columna. Sí. Está bem, doutor. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por estar presentes. Hasta el día martes. Les vuelvo a recordar que el martes tenemos el examen práctico. Son 10 preguntas, no está complicado, pero hay que leer el tema de signos vitales y el tema de acercamiento, bueno, para tratar un poquito de no tener ningún error y ganar todos los puntos. ¿De acuerdo? Sim, doutor. Bueno, Sí, doctor. hasta el martes entonces. Muchas gracias. Sim, doutor. Hasta logo. Hasta luego, doctor.